Juli, Hasta luego. hasta luego. Muy bien, 8:30 de la mañana. Está Dani Stenger con nosotros hace un ratito y las columnas después quedan en nuestras redes sociales. Hablábamos de qué fue la década de los 90 en materia de sus claros y oscuros de temas económicos. Y otro debate justamente tiene que ver con la pobreza. Ayer Alberto Fernández planteó en uno de los reportajes que dio que en realidad 40% es un número... Él dice que no es real, que hay algo que no le cierra porque la encuesta permanente de hogares mide la pobreza según lo que la gente declara que tiene de ingresos. Después se fija si con esos ingresos que la gente dice en la encuesta, no declara ante la AFIP, sino que le declara al encuestador de la AFIP, yo gano tanto, y se usa esa medición para determinar si en esa familia están por debajo o por arriba de la línea de pobreza. A ver, hay un par de cuestiones a tener en cuenta. La primera es, Alberto Fernández dijo, con 40% de pobres el país estaría con un estallido social. Eso no es así básicamente porque el 40% de pobreza es más o menos la misma cifra que había en el año 2006 y es muchísimo menor de lo que había en la crisis del 2001-2002 donde sí hubo un estallido social. Y además sin la red de contención que tenés hoy. Ayer Exacto. Agustín Salvia, el titular del Observatorio Social de la UCA, apuntaba a eso, que vos tenés hoy una red, digamos, como hijo del 2001 además, y después de muchas otras cosas, tenés una cantidad de contención de planes sociales que es muy distinta Sí. a la de otros tiempos. Exactamente, pero una cuestión importante a tener en cuenta es la siguiente. 40% de pobreza es obviamente una cifra altísima. Ahora, es importante considerar que la pobreza se mide con una vara que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y también es muy diferente entre países. ¿Qué significa esto? Primero que cuando muchas veces se compara la pobreza que tiene Argentina con la que tienen otros países de la región, en realidad muchas veces está mal hecha esa comparación. ¿Por qué? Porque por ahí Bolivia mide la pobreza con una metodología, Brasil lo hace con otro, Chile lo hace con otro, y por ahí lo que ellos consideran una canasta básica tiene menos kilos de comida de lo que tenemos nosotros, tiene otro tipo de alimentos o tiene otro tipo de componentes no alimentarios, con lo cual cuando se comparan cifras de pobreza entre países, que Argentina le da muy alta, en realidad eso está mal hecho si no se considera una vara común, ¿sí? Básicamente porque... por lo que decía, son distintas varas las que se utilizan para comparar la pobreza. Argentina cambió su forma de medir la pobreza en el año 2016. ¿Sí? Con Macri. Con Macri, sí. Hizo una canasta mucho más grande, con mucho más kilo de comida. Entonces es un 35% más cara la canasta que se usa desde el 2016 de la que se usaba anteriormente. Porque tiene como un changuito que tiene más cosas. Entonces, cuando vos mirás la pobreza del año 2002, que en ese momento, en el año 2002, se decía que era el INDEC publicaba 56-57%, era 57% con un changuito más chico tomado de referencia. Con una medición menos exigente. Menos exigente. Sí. Ahora tenés una medición exigente. Por eso estamos en el 2002 hubiéramos estado en el 70%, medida como se mide hoy en Argentina, y a fines de los años 90 arriba del 40%. ¿Sí? Entonces, esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Claro, que hay que medir. Ahora, todo lo que es pre-2016 hay que hacer un ajuste en la comparación de los niveles de pobreza. Ese cambio metodológico puso más o menos 12 puntos más de pobreza. Hay gente, digamos, muchas personas que accedían al changuito anterior, pero no al changuito actual, que es más grande, ¿sí? Esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Ahora, respecto a lo que dice Alberto Fernández de si la EPH mide bien la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que hace el INDEC, no la AFIP. El INDEC para medir la pobreza, si la gente reporta bien los ingresos. Es cierto que no lo reporta bien la gente los ingresos, pero por una razón diferente a la que dice Alberto Fernández. Alberto Fernández dice... mienten a la encuesta, al INDEC porque tiene miedo de perder el plan. Eso no hay evidencia de que es así, pero sí lo que ocurre es que quienes más mienten al INDEC en la encuesta permanente de hogares son los más ricos. ¿Por qué? Por una cuestión de poder social, digamos. Pero eso igual ya estás por arriba de la línea de pobreza. Sí, por o sea eso en que no realidad pasa la nada. desigualdad es mucho más grande. Claro. ¿Sí? Y eso que estoy diciendo no es un problema del INDEC en sí. Todas las encuestas de hogares del mundo tienen el mismo problema. Los ricos en general, bueno, no sé, imagínate a alguien que gana 5 millones de pesos. Viene el encuestador y le decís, ¿cuánto gana? Y 800.000. Claro. ¿Por qué? Por muchas razones, digamos, probablemente por pudor social. Entonces, la evidencia es que en realidad la O por evasión, acá podría o pensar por evasión, uno, lo que sí, fuere. puede ser. Sí. Entonces, es verdad que la encuesta permanente de hogares no capta bien los ingresos, pero sobre todo de los ricos, de los no de más los más ricos, pobres, o de las claro. clases medias altas y no tanto de los Eso los explica, segmentos claro, bajos. con lo cual es confiable el número que te da de pobreza, con ese número. Y sí, en general Sí. Es lo que dijo Agustín Salvia, además dijo también, ¿no? Que
sin los planes sociales ese número además sería todavía más alto, ¿no? Sería todavía más alto y Alberto Fernández dijo una cosa más, no entiendo cómo puede haber subido la pobreza en este gobierno con 37 meses seguidos de creación de empleo formal. Eso es cierto que el empleo lleva 3 años seguidos de creación de puestos de trabajo. El tema es que la inflación se aceleró tanto que por más de que se creó mucho empleo, son empleos de salarios de ingresos bajos. ¿Sí? Entonces tenés por ahí muchas personas que tienen un ingreso, pero es el fenómeno La del categoría trabajador pobre. el trabajador pobre, que no te alcanza con tener un empleo para que te alcance para cubrir la canasta básica de alimentos, ¿no? Sí, si eso le sumás y servicios. que a días de irse Alberto Fernández ponga en duda un dato del INDEC, Sí, es siendo un que poco además complejo. fue lo más, fue una de las cosas que logró Sí. restituir bien, digamos, Sí, cuando por le eso, decían digo. que con ellos volvía la manipulación de los indicadores del INDEC. Hay una pequeña cosita Sí. técnica que sí es para tener en cuenta que no se menciona, que es la siguiente, y que también puede haber incidido algo, pero en la suba de la pobreza estos años. La pobreza subió 5 años desde 2019, 5 puntos, perdón, del 2019 al 2023, del 35 al 40. O sea, él deja 5 puntos más de pobreza de lo que recibió. Macri la sube 8 o 9 puntos. Sí. Macri había asumido con aproximadamente 27 puntos. La dejan 35 y medio. ¿Sí? De 35 y medio ahora se va a 40 según la última medición. Hay una pequeña cuestión a tener en cuenta que es la siguiente. El INDEC pregunta cuáles son tus ingresos del mes pasado y te lo Sí. compara contra la canasta básica del mes actual. Cuando vos tenés poca inflación, Claro. ese descalce es irrelevante. Cuando vos tenés 10, 12, 15% de inflación mensual, ese descalce es relevante en un par de puntos de la pobreza. Eso puede haber incidido algo, pero de todos modos, aun cuando vos limpiás ese efecto, tenés una suba a la pobreza. Muy bien, Dani Steingart, 8:37 de la mañana, al 11 61 68